Hola, buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a este segundo video. Soy Saku y les comento lo que me pasó, ya que estaba jugando y noté que mi control empezó a actuar por sí solo. Al empezar a revisarlo me percaté que no era el cable, sino el puerto de conexión. Así que moviéndolo veía que empezaba a fallar. La ventaja que tenemos con este tipo de controles es que su reparación y su mantenimiento se puede considerar un poco más fácil, ya que si empiezan a fallar los joysticks, empieza a fallar la batería o los botones, prácticamente todas sus piezas se consiguen o si necesitas repararlo es fácil de hacerlo. Ya en este punto me propuse revisar más a fondo el por qué al moverlo fallaba, ya que al ser un control de PlayStation 3 y usarlo como un mando alámbrico, con el uso la terminal empieza a tener juego. Lo primero que recomiendo es usar otro cable para descartar esa falla, pero al cambiarlo noté que la falla continuaba, por lo cual pasaré a abrirlo para poder repararlo. Para nuestra reparación vamos a utilizar un juego de desarmadores, en este caso un juego que tenga una punta de cruz. También vamos a ocupar un juego de pinzas o una pinza que tenga una punta fina para poder extraer los objetos un poco más complicados, y no lo puse pero necesitaremos también una aguja. Comenzaremos a desarmarlo. Esta parte la haremos un poco más rápido para que no se haga tedioso el video. En la parte de atrás contamos con 5 tornillos, ya había dicho en forma de cruz. Realmente no es complicado sacarlos, nada más hay que tener mucho cuidado porque este tipo de controles con el tiempo el plástico se hace un poquito más rígido. Al hacerse más rígido tenemos que tener un poquito, pero un poco más de cuidado. Lo recomendable es apretarlo del centro y agarrarlo justo como lo estoy haciendo hasta zafarlo, cuidando que no se caigan los gatillos. Ya podemos ver que se separó la parte de atrás, los gatillos, y los gatillos de arriba, prácticamente L1 y R1. Los zafamos con una pinza para que no tengamos ningún inconveniente y con mucho cuidado, igual para que no se vayan a romper las gomitas, ni que se vaya a romper el plástico de los lados. La batería, ahí sí les recomiendo volver a usar las pinzas para poderla desconectar y con mucho cuidado, ya que podríamos hacer cortos si llegamos a juntar las terminales. Sería algo complicado que eso pasara, pero puede llegar a pasar. Aquí, como ven, tiene una pequeña separación o un pequeño espacio donde podemos meter las pinzas. Con cuidado las zafamos y comenzamos a quitar la batería. La batería poco a poco vamos haciendo un pequeño juego. ¿Ven? Ese pequeño juego es como una pestaña y la levantamos. Abajo de la batería tenemos los dos tornillos que prácticamente fijan lo que es la placa electrónica con el plástico superior. Y de igual manera volvemos a usar las pinzas y quitamos los pequeños seguritos que tiene ahora sí que el plástico con los motores hacia la carcasa del mismo control. Solamente es hacerlo con mucha calma y con mucho cuidado porque les vuelvo a mencionar que ese plástico luego es muy frágil y puede llegar a romperse. Ya que lo tenemos así, procedemos a quitar los joysticks. Teniendo la placa donde está el puerto micro USB, es bueno revisar los pines, que no tengan ningún pin separado, porque si no en ese momento tendríamos que soldarlo. Este afortunadamente no tenía ningún pin de soldado, entonces nada más es cuestión de hacerle mantenimiento al puerto. Una forma buena para hacer mantenimiento es con las pinzas empujar los pequeños metales que hacen contrapresión cuando tú conectas el puerto USB macho. También en la parte lateral tiene unos pequeños seguros. Es bueno aventarlos para que igual hagan presión y no tenga movimiento ni de arriba hacia abajo ni de un lado hacia el otro, cuidando de que no ejerzamos mucha presión para no romperlo. Al revisarlo bien pude notar que necesitaba cerrar un poco más el puerto, ya que con el movimiento se había separado las terminales. No era más que usar unas pinzas un poco más grandes para poder cerrar un poco más el puerto. Al probarlo noté que exageré y realmente aventé demasiado lo que vienen siendo los pines. Entonces con las pinzas volví a separarlo poco a poco. Era más como que llegar al punto en el que uno sintiera que el conector ya no se moviera hacia los lados y que realmente entrara bien. Bien, en ese punto ya chequé, prácticamente ya no tenía juego, entonces dije, ok, ese va a ser el punto bueno, ahí se va a quedar. Y aquí hay una parte un poco más delicada, la cual tomaremos una aguja y adentro del puerto USB tenemos unos pequeños pines. En esos pines podemos meter la aguja y levantar con mucho cuidado cada uno de ellos, siempre cuidando que
no vayamos a hacer demasiada fuerza porque son frágiles. Y al ser tan frágiles podríamos romperlos y ahí sí tendríamos que cambiar todo el puerto. Entonces, ahí tenemos que hacerlo con la extrema delicadeza que hemos estado guardando desde que empezamos el video. Y ahora sí que probamos, metemos el puerto. Si es necesario, repetimos los pasos anteriores hasta que nuestro puerto quede bien. Es insertar el puerto, hacer juego, revisar que esté bien. Si no lo quitamos, volvemos a apretar o levantamos un poquito más las terminales hasta que nosotros sentamos que ya quedó. No es complicado, simplemente hay que tener paciencia. Y adelantando un poco el video, ya que nos aseguramos de que nuestro puerto esté bien, comenzamos a armarlo. Aquí lo único que pasé a hacer es con un cotonete y un poco de alcohol isopropílico, fue limpiar los puertos como para tener un poco más de seguridad de que esté limpio. Ya que cuando empezamos a armarlo y a desarmarlo puede que hayamos puesto un poco de grasa en los puertos, nada más es como una acción de limpieza. Además, si tú tienes rato que no has desarmado tu control y quieres hacerle un mantenimiento completo, podrías quitar cada una de las gomas y limpiarlas ahora sí que por dentro para cerciorarte de que no tenga ninguna tierra y ninguna pelusa. Vas a sentir que va a mejorar un poco más el contacto y que no vas a tener que hacer tanta presión para que funcionen los botones. En este caso pues no lo hago porque tiempo atrás yo había desarmado el control. De igual forma ya procedo a conectarle la batería. Le ponemos sus pequeños joysticks cuidando de que los resortes estén bien insertados y que cuando tú pongas el botón haga clic sin tener que forzar y doblar la gomita. Y ahí te vas a dar cuenta que todo estaba bien. Ponemos la tapa trasera, primero iniciando por donde van los gatillos, poco a poco y haciendo presión ahora en contrafuerza. Ahí hay que tener cuidado porque la batería luego se atora, luego como que hace una función de trabarse y listo. Ahora sí que ya está completo. Pondremos los tornillos que volvemos a repetir, son 5 tornillitos, nada más apretándolos al, dirían vulgarmente, al llegue para que no rompamos nada. Y listo. Con ese último tornillo quedaría prácticamente cerrado y podemos empezar a hacer la prueba. Ahí ya encendió y todo se ve que está correcto. Teniendo nuestro control cerrado, procederemos a hacer una pequeña prueba. Y sí, en efecto, podemos ver que aunque nosotros le hagamos juego como levantamos los pines, no tiene así que juego. Se siente un poco más rígido también cuando lo conectamos y ahora podemos jugar sin ningún inconveniente. Este tipo de reparación es más cuando tú conectas o realmente usas tu control de forma alámbrica, ya que aunque puedes instalar los drivers Bluetooth para poder usarlo, esta se me hace como que la forma un poco menos engorrosa y más directa de poder jugarlo. Y bueno, pues esto sería todo y pues les agradezco por ver este video hasta el final y les agradecería mucho si me pudieran dar un like o suscribirse. Me gustaría tener más contenido para ustedes. Gracias y hasta luego.